Hubo suspenso. Buenas tardes ya, ¿cómo están? Bueno, todos los niños pueden pasar al culto junior, si es que no pasaron, y si hay alguien que necesita ir al lado con su hijito, con su hijita, puede pasar. ¿Se saludó ya a las visitas? Sí, buenísimo. Estoy contento de ver personas que no veía hace rato. Qué lindo tenerles acá. Gracias por estar, gracias por venir. Gracias, Jonathan, por estar acá con nosotros, con la familia hoy. Y gracias a todos los demás que están. Bueno, tal como hablaba nuestro hermano Enrique y también Julito, vamos a tomar una serie de estudios acerca de la familia. ¿Ya? Vamos a tomar una serie de estudios. Les pido por favor, ahí atrás mandé un PowerPoint para en un momento ponerlo, está ahí en el email de la iglesia. Pero quiero comenzar contándoles un poquito. En nuestra iglesia siempre tomamos un libro y lo vamos desarrollando capítulo a capítulo, versículo a versículo. También en la escuela dominical se elige un tema y se va desarrollando en toda la amplitud del tema que podamos y que dispongamos de la organización, el tiempo y los títulos para tocar. Y también hay veces que tomamos temáticas. Entonces, cuando usted viene o no puede venir un fin de semana o saltó un fin de semana y vino otro, nosotros seguimos con los temas. Porque no son temas como pensando en apuntar a alguien, sino en las necesidades que como iglesia tenemos. Entonces, vamos a hablar acerca de la familia, ¿sí? Vamos a enfocarnos en la familia. Y vamos a también tocar acerca del matrimonio, acerca de lo que es ser hombre, mujer en la familia, hijos. Vamos a hablar de principios también. Y también vamos a tocar en un momento las situaciones que a veces son complicadas o controvertidas o que se viven hoy como temas contingentes que suceden hoy, ¿no? Sí hemos tratado en nuestra iglesia de no ser como, no sé, bomberos. Hay un tema y vamos a apagar ese tema. Hay otro tema y vamos a apagar otro tema. O tal vez, como pasa a veces cuando tú vas a una atención y se acerca ahí el profesional y te escucha y cada semana van cambiando los temas o las situaciones. Nosotros tratamos de ir a la Biblia y ver qué es todo lo que la Biblia dice de ese tema. Así que espero que prepares tu vida, tu corazón, que si un domingo no puede venir, conectarse después y escuchar el estudio bíblico. Así que les animo a eso. También para los que no han podido venir o a veces es difícil venir a la escuela dominical o a veces ha decidido no venir a la escuela dominical, puede escuchar ahí en el canal de la iglesia también los temas que se están tocando acerca de escatología. Así que se está estudiando a través de los tiempos. Y hoy terminamos como un resumen. Si usted se lo ha perdido, tome ese resumen. Está muy bueno acerca de la escatología. Los tiempos futuros y mi vida. ¿Cuánto compete a mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida en el futuro según la palabra de Dios? Y ahora se van a tocar desde otro punto de vista. Así que véalo, tómelo. Está muy interesante. Así que ahí vamos a estar. Solo una recomendación para estos estudios que vamos a tocar de la familia. Y ya me enfoco en eso. No vamos a correr con los temas. ¿Ya? No vamos a correr, uy, hay que hablar esto y esto otro, porque es muy extenso. Vamos a tratar de ir tomando los temas hasta donde lleguemos y continuar con el segundo tema. Cuando nosotros hablamos de el parámetro que vamos a tomar para hablar acerca de la familia, depende de lo que tú quieras hablar. A veces hay como una base, un parámetro. Si nosotros quisiésemos hablar, por ejemplo, de la base de las leyes, hablaríamos de la Constitución, ¿viste? Y de lo que es la norma suprema, cómo se establecen los principios fundamentales, el Estado, el orden jurídico y cómo funciona todo. Y la Constitución ayuda a poder regir todos los otros entes. Por eso, en muchos países se trata de, si tú quieres cambiar algo, cambiar la Constitución, porque cambian un montón de cosas.
y quedan como establecidas. Si tú estudias leyes o legislación o quieres ser abogada, abogado, se va algunas veces a una base, a un principio como es el derecho romano, por ejemplo. Y se habla de lo que es derecho romano. Y se estudia, se lee, se va un poco para atrás. ¿Por qué? Porque ahí está la base, ahí está el fundamento. Y depende de lo que tú quieras estudiar o hablar. Si tú quieres estudiar álgebra y ejercicios de álgebra, ¿qué libro tomas, te piden o tienes como obligatorio para llevar? Álgebra de Baldor. Algunos dicen que es como la Biblia de la gente que estudia álgebra. Porque para ellos ahí está un desarrollo extenso, ¿viste? Pero también hay base, principio, donde lo que tú vas a fundamentar todo lo que vayas a estudiar. Y así como otras personas, por ejemplo, tú quieres estudiar acerca del comunismo, ¿qué vas a leer? Marx, Engels, ¿sí? Y esas son bases, de ahí sacan muchas bases. Y nosotros si vamos a estudiar acerca de la familia, acerca del matrimonio, ¿qué vamos a tomar nosotros como cristianos? La palabra de Dios, la Biblia. Entonces, cada vez que vamos a hablar estos temas, vamos a tocar alguna situación, vamos a poner algún ejemplo, pero nuestra base, nuestro fundamento va a ser la Biblia. Para todo el que no está casado, ni piensa casarse, es hijo, es joven, es adolescente, ni está pensando en esto, debes tener tu base sobre la que se construye todo, que es la palabra de Dios. Recuerde usted que cuando Pablo escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 3:15, le habla de la iglesia, que es la casa de Dios. Y ahí agrega una frase súper fundamental, que es columna y baluarte de la verdad. No dice que es columna sobre algunas cosas, mira, hay algunos temas, algunas situaciones, es columna y baluarte de la verdad. Es sobre la que se va a sostener la verdad. Y también es para defender la verdad. Así es como nosotros lo vamos a estudiar. Para nosotros es columna y baluarte de la verdad. Y es de la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios fue escrita más o menos alrededor de 1400, 1500 años. Más o menos 40 escritores diferentes, guiados por Dios a través de los tiempos. Y hay reyes, hay otras personas como profetas, hay apóstoles, hay pastores, hay muchas personas distintas que escriben la palabra de Dios. Y Dios guía a estos hombres inspirados por Él para que nos dejen la verdad de la palabra de Dios. Yo estoy diciendo algunas cosas que son tal vez fundamentales, pero si tú crees esta verdad, esto va a transformar cómo tú ves el matrimonio, cómo tú ves la familia, porque es lo que la Biblia dice. Y nosotros que vivimos en este mundo naturalmente y hablamos con todos, a veces vamos mezclando pensamientos o absorbiendo pensamientos de diferentes lugares. Nosotros lo vamos a tomar desde la Biblia. Es lo que la Biblia dice. Segundo, hermanos que ya están casados. ¿Quién es la persona que debe enseñar pautas, principios y verdades de la palabra a sus hijos? Usted. Padres, somos los responsables de hablar qué es la familia, qué es lo que Dios dice, cuáles son nuestros valores escriturales. Y cada hijo debe pararse más allá de la religión, es sobre la palabra de Dios, sobre la verdad de Dios. Eso es lo que va a sostener a cada uno. Y papá, mamá, debemos tener principios de la palabra de Dios para sostener y tener un matrimonio como el Señor quiere, como es correcto. Jóvenes mayores, ustedes deben tomar principios de la palabra de Dios para pensar en la familia. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la familia? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre ti como hombre, sobre ti como mujer? Nosotros no vamos a estudiar ahora los principios para el casamiento. Así que ningún joven se asuste o diga, te están hablando a ti, ya es tiempo. Estas son las verdades escriturales. Y querido hermano,
Las familias cristianas han fallado en conocer estos principios, saber de estas verdades, escucharlas y no aplicarlas. Entonces, querido hermano, yo le ruego, tome estas verdades. Papá, mamá, quiero verles, traer su cuaderno, su lápiz, anotar en el celular, escuchar estas verdades para que usted después las pueda leer, releer y preguntarse de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué dice Dios de esto? Que la palabra de Dios nos convenza que si estas son verdades escriturales, vivirlas, porque son columna y baluarte de la verdad. Usted y yo lo hemos escuchado decir muchas veces al hermano Julio, familia fuerte, iglesia fuerte. ¿Qué va a fortalecerte? Dios en tu familia, los principios de la palabra de Dios que te sostengan. Y desde ahí nos tomamos, querido hermano. Así que, tomando estas verdades de la palabra de Dios, quiero empezar leyendo un versículo. 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual, escribiendo el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Querido hermano, yo quiero pedirle, querida visita, querido joven mayor, queridos adolescentes de nuestra iglesia, tomen lo que vamos a decir tal como es. Es palabra de Dios. Según en verdad, palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, abra su corazón a la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. Tome el principio y pregúntese, ¿qué cambio debe haber en mi mente, en mi corazón? Acá van a haber muchos temas para hablar con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Tómelos. Si es palabra de Dios y según es en verdad palabra de Dios, esa es la que actúa en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios va a aplicar la palabra y se va a traducir en un cambio. Bueno, vamos a orar para oír lo que Dios nos va a decir esta mañana del matrimonio. Señor del cielo, gracias por sus verdades bíblicas, por las verdades que vienen de usted. Señor, las podemos aplicar, las podemos tomar y las podemos vivir. Que esto sea práctica para nosotros. Háblenos, Señor, esta nueva mañana. En su nombre oramos. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de si es la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Bueno, vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a arrancar por el principio. Libro de Génesis, los orígenes, el comienzo. Del capítulo 12 en adelante va a hablar mucho del pueblo de Israel, de los patriarcas, del pueblo de Dios. Pero acá va a comenzar hablando de el origen, la creación de Dios. Y sin ninguna discusión, y de manera absoluta, la palabra de Dios comienza diciendo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si Dios crea, usa una palabra ahí, vará, de la nada. Y alguno que filosofea, o que le gusta la filosofía, va a decir, pero ahí hay un principio de contradicción. Porque ¿cómo Dios va a crear de la nada? No es contradicción, porque si Dios es, Él puede crear de la nada. Él puede hacerlo. Por eso la Biblia no tiene contradicciones, hermanos. A veces nosotros nos paramos tanto en la filosofía, tanto, muchísimo. Y Aristóteles dice, y los pensadores, y hombres que escribieron, y tal dice. ¿Y sabe lo que pensaba, por ejemplo, Aristóteles de la mujer? Que era de segunda, tercera categoría, y en categoría la pone hijos, esclavos, esposa. Y nosotros decimos, no, porque hay gente que dice que la Biblia es patriarcal y te van a someter en la iglesia. Es mentira, hermano. No lo crea. No es verdad. Y sería interesante que usted pudiese buscar qué se pensaba acerca de la mujer en la filosofía. ¿Qué lugar tenía la mujer? Bueno, vamos a ver en la palabra de Dios qué lugar tiene el hombre, la mujer.
Dice la palabra de Dios, ahí en Génesis 1:26, después que Dios nos describe, más o menos son como 3.600 palabras diciendo Dios creó. Y empieza desde esa verdad, Dios creó de la nada. Y cuando llega al versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo y dijo Dios. Y les dijo Dios, fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y acá, querido hermano, vamos a ver estas bases fundamentales de la familia. La primera base que vamos a ver es la base de la creación. ¿Quién dice hagamos? ¿Quién dice creó Dios los cielos y la tierra? Dios. Y creó Dios los cielos, el espacio, la tierra, la materia. Creó Dios los cielos y la tierra. Así dice la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La energía. Dios va creando todo, hermano. Todo lo va creando. Es impresionante estudiar estos pasajes. Y en esa creación, Dios dice y va sucediendo. Dios dice y va sucediendo. Con ese poder divino y con esa misma poder, soberanía, omnipotencia, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios crea al hombre. Hay un principio de creación. Él está de la nada creando. Dice, hagamos al hombre. ¿De dónde sale esta idea? Del corazón de Dios. Hoy día vivimos una era donde todo hay que redefinirlo, porque las cosas son constructo social. Y nosotros éramos tan ignorantes, pero tan ignorantes que no sabíamos lo que es hombre o mujer. Nunca supimos. Han venido personas avanzadas y con mucho conocimiento a decirnos qué es un hombre y qué es una mujer. Y usted va a una facultad donde se estudia ciencias de psicología y le pregunta, ¿qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Eso es muy difícil de definir. Ahora, la Biblia lo transmite de una manera bien clara y bien sencilla. Primero, debemos tener certeza de eso. Esta es la palabra de Dios. Es Dios creando. El hombre y la mujer nacen del corazón y de la mente de Dios. Hay un plan creador. No es a partir de ideas. Es desde la mente y el corazón de Dios. O sea, el Dios que dice, sea la luz, es el mismo que crea al hombre. Y ¿sabe lo impresionante ahí? Que Él dice, sea la luz, sea las aguas, pero con el hombre, Él tiene una participación súper activa, descrita acá, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Acá hay un plan claro del corazón de Dios, a nuestra imagen, a imagen de Dios. El ser humano iba a ser creado para reflejar a Dios. No tenemos los atributos de Dios, pero era la imagen, el reflejo, lo que Dios es. La palabra ahí es como ícono, de donde nosotros sacamos la palabra ícono. Dice la palabra de Dios, es el reflejo de Dios, la representación de Dios. Mire, yo no he estudiado nada de arte. Yo lo único que sé que el arte es como morirte de frío. Y hasta ahí llego. Bueno, el que entendió el chiste, si no, yo pues lo cuento. Arte. Pero la gente que ve el arte, miran una pintura y dicen, por los trazos, por los colores, por la manera, dicen, esta pintura o este lino corresponde a, refleja a la persona que lo ha creado. Sería como ver
no sé, la Mona Lisa. Y hay personas que dicen, por todas estas características refleja a su autor, a su creador. Querido hermano, esa es la idea, pero acá la Biblia la transmite así, que el hombre iba a ser creado y la mujer a imagen de Dios, para reflejar lo que Dios es, sus atributos, su forma de ser, el carácter de Dios. Así fue creado. Y de ahí nace. El hombre y la mujer no nacen de escritores, nacen de la mente y el corazón de Dios. Y señoree para que se desarrolle, para que gobierne, para que guíe la creación, tal como Dios lo iba a hacer. Una de las palabras que se usa para Dios es Señor. Él es el que señorea, gobierna, guía, mantiene. Y eso es lo que Dios quería que el hombre hiciese como representante de Él en la tierra. Y lo pone para eso. Y los peces del mar y las aves de los cielos y todo lo que se arrastra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Este versículo, cada vez que lo veo es como que mi cerebro hace ¡pum! Reflejo de Dios. ¿Pero quién? ¿Solo el hombre? No, mira, pero ahí me quedan dudas porque esta Biblia debe ser como media patriarcal porque siempre dice hombre, hombre y como que la mujer queda relegada. Está el principio de la creación y en el orden que Dios lo hizo, por su sabiduría y por su soberanía, Dios decía de crear al hombre primero. Es decisión de Dios. Dios lo hizo así. Dios no estaba lidiando con estas ideas de la filosofía, del patriarcado, nada de eso, hermano. Es origen, es principio. Antes de que todo esto nazca, Dios dijo, antes de todo, crea al hombre. Sea la luz. Dios lo dijo. Y Él crea al hombre. ¿De acuerdo a qué? A su imagen, a su reflejo, de acuerdo a lo que Él es, para que refleje lo que Él es, al hombre a su imagen, a imagen de Dios, y lo vuelve a recalcar. Hay una forma, digamos, muy expresiva y a propósito de decir, esto refleja la imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Dios claramente hace una distinción acá. Varón y hembra. En la mente de Dios ya estaba hombre, mujer. Género. Género. Y algo que me encantó cuando quiero decir esto del género, mire, el capítulo 1 habla de toda la creación. ¿Cómo crea Dios? Mire, busca el capítulo 1, versículo 11. Hay muchos versículos, pero solo vamos a leer a uno o dos versículos. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que dé semilla y esté sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde y semilla según su naturaleza, y que dé fruto y semilla según su género. Naturaleza, género. ¿Y cómo termina el versículo? No, mira, según tu elección. Y vio Dios que era bueno. Dios supervisa su creación. Esto es según el género, esto es según la familia, esto es según la naturaleza. ¿Y cómo es todo eso? De acuerdo al diseño de Dios, bueno. Bueno, nunca ha sido malo. Mire un poquito más abajo, versículo 21. Y dice ahí la palabra de Dios, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.
Ahí están los principios creativos de Dios. La naturaleza, el género, lo crea Dios. La especie lo crea Dios y es bueno. Y así es como Dios lo creó. Y una vez dije, Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Él los creó y los distinguió. Y ya en su proceso creativo ya estaba integrado. Naturaleza, especie, género. Así es como Dios lo hizo. Y usted lo puede conversar con sus hijos, y usted lo puede leer y puede profundizar. No vamos a poder tocar todos los temas en toda la profundidad, pero así es como Dios lo hizo. De la mente de Dios nace todo eso. Él principalmente clasifica biológicamente los seres vivos, los animales, las plantas, todo dentro de su creación, y al hombre también. Y creó Dios al hombre a su imagen. Refleja la imagen de Dios a su semejanza. Varón y hembra. Me encanta cuando dice así. ¿Quién refleja la imagen de Dios? ¿Solo el hombre? No. Querida hermana, querido hermano, mira, la Biblia siempre ha reivindicado a la mujer. En la creación, Dios crea al hombre y a la mujer, después que creó todo, a su imagen, a su semejanza, varón y hembra los creó. Dios la creó a usted, hermana, señorita, joven, jovencita, que nada distorsione la imagen de Dios de lo que tú eres. Tú eres y reflejas la imagen de Dios. Lo que Dios quería proyectar, lo iba a proyectar a través de tu vida, a imagen de Dios. Por eso, cuando vienen las distorsiones de qué soy, no se está apuntando a destruir la imagen solamente de lo que tú eres, sino de lo que Dios es. De lo que Dios es. Querida hermana, querido hermano, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que somos. Varón y hembra los creó, Dios lo distingue. En la manera creadora, el modelo de Dios era distinguir entre hombre y mujer. Cada uno con sus características, cada uno con sus distinciones, cada uno con sus diferencias. Dios nos hizo, y quiero decirle esto, iguales. ¿En qué? ¿En qué somos iguales, hombre y mujer? Ante Dios somos iguales. Dios no hizo cristianas de segunda categoría. En dignidad, iguales. En creación, para reflejar, para manifestar la imagen de Dios. Esto es muy importante en el matrimonio, porque si yo entiendo esta verdad, ¿cómo le voy a decir a mi esposa, oye, ¿qué te creí vos? ¿De dónde? Si somos iguales en categoría. Tú no sabes nada. ¿O por qué una mejor le diría, claro, él, el que sabe todo? Porque si entendemos que somos a imagen de Dios, reflejamos a Dios. No estoy diciendo que es fácil, hermano. No estoy diciendo que nos sale supernatural, que no luchamos, que no tenemos la lucha de cómo tratar. Pero acá está el principio. Si yo entiendo, Dios me creó, Él lo designó así, Él lo hizo así. Este es el principio. Cuando yo hago algo mal, no estoy haciendo algo mal contra mi esposa. Es contra Dios. Es el modelo de Dios el que se ataca. Entonces mi comunión chisporrotea, hace cortocircuito con Dios. Y claro que me cuesta entonces tratar a mi esposa. Y claro que me cuesta mirar el modelo divino. Y claro que me cuesta hablar bien. Porque eso es lo que se distorsiona. Hermanos, escuchando esta verdad bíblica, somos responsables de vivir de acuerdo al modelo de Dios. Varón y hembra los creó. Iguales en valor, iguales en dignidad. Nuestra dignidad y nuestro valor no depende de lo que nos digan. Tú nunca
Tú siempre, tú que te creí, claro, tú llegas y dices, ¿de qué depende mi valor, mi dignidad? Del que me creó. Y yo puedo entender que deben haber muchas hermanas o hermanos golpeados, ofendidos, lastimados por un papá, por una mamá, por una pareja o por alguien que debió ser el que debía cuidarte, mostrarte amor y distorsionó el modelo y uno se siente menos o parece que yo no, pero acá está el modelo de Dios. Este es el punto de partida. Ambos, hombres y mujer, fuimos diseñados para glorificar y manifestar a Dios. Debemos ser el reflejo de Dios. La mujer no como hombre, sino dice que tiene que ser igual al hombre. Parecido al hombre. Tenía que hacer lo que el hombre hacía. Dios eligió y le dijo a Adán, ponle los nombres a los animales. Era el trabajo que Dios le dio. Dios lo decidió así. Ella no debía hacer eso. Dios tenía otra cosa para ella. Dios ya la había creado. Dios la creó a su imagen, a su semejanza. Varón y hembra los creó. ¿Entiende, hermana? Su diseño, su molde, por decirlo de alguna manera, es Dios. Pero Dios lo saca, la Biblia dice que lo saca de la costilla, entonces Dios toma la materia prima que ya había hecho. Dios ya había hecho, no es que lo saca del hombre y bueno, gracias al hombre. No, hermana, gracias a Dios. Él creó la materia prima, Él crea al hombre y de ahí mismo desprende, saca una parte para seguir creando. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es soberano. Porque el Dios eterno, poderoso, decidió hacerlo así. Entonces, por favor, y tal vez, y quiero parar un poquito, seguramente puede haber algún pensamiento, pero yo escuché, puede haber alguna lucha, no, pero esto no puede ser así, a veces usan esto para decirte esto. Bueno, cuando tenga esa lucha que va a pasar, vaya a los versículos. ¿Qué le dice Dios? Si usted tiene confianza con alguien, llámela acá a la iglesia. Mira, escuché el versículo, pero hay una lucha ahí en mi corazón. ¿Qué dice la Biblia? O yo no lo veo así. Va a pasar. Pero que la palabra de Dios le convenza. Dios crea así. Ay, sí, hermano, pero en cuanto a la creación, hay, por ejemplo, hombres que han nacido o mujeres que han nacido dos úteros. También hay otras formas. También puede haber un hombre, una mujer mezclada o ¿cómo se llama cuando es hombre-mujer? ¿Tiene un nombre eso? Hermafrodita. A ver, hermano, si nace una persona con 11 dedos, ¿quiere decir que los seres humanos tenemos 11 dedos? No. Y si nace una persona con un riñón, ¿quiere decir que los seres humanos nacemos o fuimos creados para estar con un riñón? No. Y si nace con 2 matrices, han habido variaciones, pero el modelo es uno, sigue siendo el mismo. Entonces, por más que alguien diga, nace, hay una persona, escuché, venga la palabra de Dios, compárelo con lo que Dios le dice a usted. Y no tome esto para ir a discutir con gente que piensa distinto, que la palabra de Dios convenza su corazón. Porque usted, hermana, hermano, tiene que estar convencido qué es lo que Dios le dice a usted de lo que usted es. ¿A quién refleja usted? ¿Quién le creó a usted? ¿Cuál es el modelo de vida que usted debe ser? Y yo sé que aquí profundicé un poco y como que se alargó esta parte. Pero es importante que usted tenga su convicción. ¿Qué soy? ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién me creó? Hemos estado hablando con algunos hermanos en estas semanas. Hablábamos de no repetir patrones. Hablábamos de lo que somos como creación de Dios, del Salmo 139. ¿Quién te hizo? ¿Quién te creó? ¿Quién te formó? ¿Cómo te formó? ¿Cuál fue el modelo? Ahí está, hermano.
Entonces, mi hermana querida, ya que Dios es nuestro creador, su palabra es nuestra autoridad, es nuestro propósito reflejar la imagen de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? Creación de Dios. ¿Quién me creó? Dios. ¿Quién puso el modelo o el molde? Dios. ¿Qué debo reflejar? Efesios nos dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, y los bendijo Dios, y le dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla. Dios les da trabajo. No, por culpa de la mujer tuvimos que trabajar. ¿Y para qué pecó? La Biblia dice que Dios ya le había dado trabajo antes a Adán. Dios ya le había dado trabajo. Acá está el modelo. Y Dios le dice así sencillamente, los bendijo Dios. Entonces Dios da su bendición y dice que bueno, hombre, mujer, de acuerdo a su modelo, de acuerdo a su proyecto y que reflejen la imagen de Dios. Cada vez que yo me equivoco en mi casa, y créame que son muchas las veces, distorsiono el modelo de Dios. Atento contra lo que Dios quiere de mí. Cada vez que yo lo hago, y me dan ganas de decir, no, es que la Mariela. Y miro la Biblia, miro mi corazón, y sé que me equivoqué yo. Sé que estoy atentando contra el modelo de Dios. Ahí está el modelo. Y quiero decirle, hermanos, nadie acá queda fuera del modelo de Dios. Nadie está aparte. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí, mire, esta parte increíble, porque termina de hacer toda la creación, termina con el hombre, ya con los animales, dice, era bueno, era bueno, era bueno. Pero el versículo ahí, 31, y vio Dios todo lo que había hecho, todo, ¿cómo era? Bueno. ¿Cómo va a ser bueno? Tener hijos y criarlos y estar sometida y limitar tu libertad a un hijo. ¿Cómo va a ser bueno? La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y la mujer, todo era bueno. Lo que ha distorsionado el modelo de Dios es nuestra respuesta pecaminosa. Ahí está el modelo, hermano. Entonces, ya vimos esa primera verdad fundamental bíblica, hermano. La familia es creación de Dios. Él es el creador. Él lo hizo así. Mientras le pido a los hermanos ahí que pongan Isaías 43:7, algunas cositas para pensar. El hombre y la mujer son iguales en dignidad. El hombre y la mujer son iguales en valor. Tenemos distintas funciones, es verdad, pero somos iguales delante de Dios. El hombre y la mujer tienen el mismo valor de parte de Dios. El Dios creador quiere que hombre y mujer reflejemos la imagen de Dios. Nadie es de segunda categoría. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. ¿Qué deberíamos hacer si somos creación de Dios? Glorificar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que andar cantando siempre gloria a Dios? No. ¿Que tenemos que levantar la mano y decir gloria a Dios? No. Y no estoy diciendo que eso está mal. Estoy diciendo que solo cantar es que nuestra vida, nuestro accionar, nuestro movernos como familia es hablar bien de Dios, decir las cosas buenas de Dios, manifestar la bondad de Dios a mi hija, a mi hijo, a mi hermano, a mi esposa, vivir esta verdad. Entonces, si yo soy pareja y estoy de novio y me voy a casar, jamás la tocaría antes de casarme, porque distorsiona el modelo de Dios. Si estoy casado, jamás tocaría a una mujer fuera del matrimonio, porque distorsiona el modelo de Dios.
no estaría glorificando a Dios. De vuelta, parejas que están solteras. Cuando tú tienes una relación sexual fuera del matrimonio, la Biblia primero dice que eso es pecado. Pero, ¿qué pasa cuando yo hago eso? Distorsiono el modelo de Dios, porque Dios creó el sexo para usarlo dentro del matrimonio. Y en estos versículos, Él le dice, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. No hay ninguna prohibición de tener relaciones sexuales. Solo que Dios le puso un marco maravilloso, un adorno espectacular. Lo cerró con un hilo de oro que se llama matrimonio. Dios lo hizo así. Es su creación. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Porque es el creador. Porque es el Dios soberano. Porque es omnipotente y sabio. Y porque Dios no se equivoca. Segunda base fundamental para la familia. Es el plan de Dios. Aquí hay una descripción del plan. En Génesis 2 ya hay detalles. Vamos a ver algunos detalles así rápido. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios crea a la persona. Solamente el ser humano recibe el soplo de Dios. Dios dijo, sea las aguas, produzca la tierra, y al hombre Dios lo crea, y Dios sopla de sí. Le llena con su espíritu. No solo somos creación de Dios, querido hermano, sino que hay un plan de Dios en esta descripción. Dios tiene un plan claro, que el hombre posea su espíritu, que el hombre glorifique a Dios, que no sea como un animal más. Versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer. Acá hay un propósito de vida. Dios pone al hombre. Dios lo creó y el animalito salió corriendo. No. Dios lo crea. Dios crea un ambiente. Dios pone al hombre. Hay un propósito súper claro de parte de Dios. Y dice ahí la palabra de Dios, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le dio instrucciones específicas, trabaja y haz esto. Dios no hace nada sin propósito. Si te vas a casar, si estás pensando en casarte, para irme de la casa, no quiero estar más sola, no quiero estar más solo, necesito una mujer, necesito un hombre. El hombre fue creado para cumplir el propósito de Dios. Si Dios no puede satisfacer tu vida, nada va a poder, nada va a llenar. Propósito de Dios. Si tú vas, te gusta una niña, te acercas. Te gusta otra niña, le mandas un WhatsApp. Te gusta una niña, le hablas a tu papá y tu papá dice, sí, salgan, vayan. Y vas probando, y vas conociendo, y vas saliendo. ¿Qué propósito de Dios vas cumpliendo con eso? ¿Practicar besos? No estoy diciendo que el beso es malo, hermano, no, nadie me malinterprete. ¿Qué propósito voy cumpliendo? No, pero que nosotros ya estamos de novio, ya somos pololos. Salimos, nos abrazamos, nos besamos, nos acariciamos, salimos, nos abrazamos, nos besamos, nos acariciamos. ¿Qué propósito de Dios estoy cumpliendo ahí? Es para manifestarle amor. ¿Cuántas familias o matrimonios hacen todo eso y después el hombre mata a la mujer o la mujer mata al hombre? Eso no quiere decir que estoy cumpliendo el propósito de Dios. El propósito cuando yo estoy de novio es conocer, saber quién es, cuáles son sus gustos, ponernos de acuerdo, proyectarnos en la vida, saber en qué nos vamos a enfocar, definir dónde estamos hoy, dónde queremos llegar. Es antes para conocerse. Mira, amistad siempre. Sean amigos todo el tiempo. Pero no mientan. Somos amigos. Y cuando te ve alguien en la calle, ve dos novios, dos pololos. No hace falta. Amistad siempre. Noviazgo corto. Matrimonio para toda la vida. ¿A qué me refiero con noviazgo corto? 2 meses, no. Corto en comparación al tiempo que vamos a estar casados.
Tiene que haber un tiempo definido en nuestra vida donde nos ponemos de novio. Bueno, eso es para otro momento, pero vamos a seguir. Principio de propósito. Versículo 16, principio de decisiones. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Dios le dice, le da una orden de principio, mira, vas a vivir en el huerto, pero esto tienes que hacer, esto no. Dios no deja la creación ahí, bueno, de acuerdo a su criterio, Dios pone el principio. Querida hermana, querido hermano, y si alguien se está proyectando en un matrimonio, hay que poner principios. Queridos papás, haz una lista de principios. Ayúdale a tu hija, a tu hijo a poner principios. No está mal que le pregunten a un líder, a alguien, pastor, ¿usted qué piensa? ¿O tú qué piensas de esto? Ayúdale a poner principios. Si hay alguien que tiene que decirle, sí, no, hija, o esto no está bien de acuerdo a este principio bíblico, es usted, papá. Usted, mamá. Bueno, yo la hago fácil, le dice, habla con tu mamá. Gracias a Dios que tenemos esposas sabias, que se le puede decir, hable con la mamá. Buenísimo. Pero somos responsables, padres, de darle la verdad a nosotros. Querido hermano, acá es claro que Dios le pone principios. Estaban en el huerto, no había pecado, pero Dios dice, acto del bien, esto es el mal, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Así funciona la vida en el matrimonio. Principios para decisiones, es súper importante tener principios bíblicos. Versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí está la provisión de Dios en el matrimonio. No es bueno que esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Cómo, pastor? Ayuda idónea. La mujer, ayuda idónea. ¿No le suena así como segunda categoría? La mujer allá, la ayudanta. Bueno, ese versículo no está en la Biblia, ni es lo que quiere decir, ni trata de decirlo así. Dice, le haré ayuda idónea. Pregunta, ¿quién está diciendo le haré ayuda idónea? ¿El hombre? Voy a tener una mujer, va a ser así, ella va a tener que hacer esto, estas son las formas, así nos vamos a manejar en la casa. ¿Quién dijo haré ayuda idónea? Dios. Si la creación viene del corazón de Dios y Dios es el que crea y sale de su mente el hombre y la mujer, evidentemente es creación de Dios. Isaías 41, 10 y 13 dice que yo soy Jehová, tu ayudador. Esa es la palabra que usa ahí, ayuda, socorro de Dios. Mire, me encanta cómo se traduce socorro divino. ¿Sabe cuál es la palabra? ¿Se acuerda del Salmo 121? ¿Alguien lo sabe? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Esa es la expresión que está usando. Le haré socorro divino. Provisión de parte de Dios. Dios quiso que la provisión especial, la ayuda del cielo, fuera la mujer. Nunca fue de baja categoría. Perdón lo que voy a decir, mira, no vino del infierno, no salió de abajo, vino de arriba, viene de Dios. Jamás Dios creó de segunda categoría. Varón y hembra los creó. Uy, se fue el tiempo. Qué mal. Siga nomás, dice. Varón y hembra los creó. Y ese Dios crea ese socorro divino. Mire, Dinito, ¿puede leer Salmo 79, 9? Julito, ¿usted podría leer Isaías 79, 9? Si le pueden poner el micrófono ahí. Perdón, Salmo 79, 9 y Hebreos 13, 6.
Y Salmo 79:9. Salmo 79:9. ¿Sí? Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Esa palabra ayuda solo está referida, las veces que aparece es en relación a Dios. Él es mi ayuda y Él dice, ayúdame, o sea, no puedo hacer nada si Dios no me ayuda en esto. No puedo, no tengo la capacidad. ¿Qué dice el otro versículo de Hebreos? ¿Sí? Dice, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor es el que me ayuda. Hay otro versículo, ¿alguien lo tiene ese versículo en otra versión? Reina Valera. El Señor es mi ayudador. O sea, ahí lo que está diciendo es esto. No es que, bueno, me falta para llevar una bolsa, Clarita, y Coque le dice, Clarita, ayúdame a llevar una bolsa. Bueno, me ayudó. No. No puedo de ninguna manera, no tengo forma si Dios no me ayuda. Y Dios puso esa ayuda, porque Él es ese ayudador. Dios no es de segunda categoría. Entonces, alguien nos metió en la cabeza que así es. Y aparte, los hombres cometemos errores, muchísimos. Y a veces tratamos así, como que fuese menos. Razón de Dios esto, porque Dios quería ayuda idónea, ayuda complementaria, necesaria, la provisión fuerte de Dios para socorrer al hombre. ¿Entiende? La provisión fuerte de Dios para socorrer al hombre. Era el hombre el que no podía. Era el hombre el que necesitaba esa parte. ¿Entiende? Querido hermano, hombre, valore a su esposa. Dígale que la ama. Reconozca su esfuerzo, su valor. Nunca la trate de segunda categoría. No es la forma en la que Dios quiere que lo hagamos. Versículo 19, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave y la trajo a Adán para que viese cómo habría de llamarla. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, proyéctate. El matrimonio no es me encierro, tengo mi esposa, me quedo ahí, mi pareja, los dos. Es proyección, es tener una familia, es mirar la vida hacia adelante, proyectarte, tener desafíos. Y Dios le puso acá todo para que lo haga. Pon nombre, trabaja acá, planta el huerto, trabaja, desarróllate como hombre. Y termina ahí diciendo el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán mientras dormía, y tomó de su costilla y cerró su carne. La costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer, la trajo al hombre y dijo, entonces Adán, esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. El matrimonio, recuerde, es un diseño divino, no es una idea humana. Los parámetros para el matrimonio y para el hombre y para la mujer, si usted quiere y está teniendo una lucha ahí con sus pensamientos, vaya a la Biblia y pregúntese qué es lo que la Biblia dice de mí como mujer, de mí como hombre, lo que yo debo hacer como hombre, como varón, y va a encontrar las respuestas verdaderas. Por tanto, dejará el hombre, versículo 24, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Lamentablemente, muchos han leído este versículo así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y a veces han habido mamás o suegras que lo confirman. ¿Viste qué te dije?
Yo sabía que no era así. ¿Por qué no me escuchaste? En el plan de Dios, Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y acá hay una verdad fundamental de dependencia. Yo dejo a mi padre, ya no dependo, corto el cordón. ¿De quién dependo ahora? De Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Trabaja para que seas algo. No, deja a tu padre y a tu madre para que entiendan lo que es la provisión de Dios. Antes te proveía tu papá y tu mamá. Dios a través de tu padre, de tu madre, de alguien que te crió, de alguien que te cuidó. Una vez que decides por una pareja, Dios te provee directamente. Empiezas a experimentar lo que es la provisión directa de Dios. Dejará a su padre y a su madre y se unirá, fundición, a su mujer. No dice se unirá con su suegra, con su suegro, a su mujer. No dice. Y se casó mi hijo y ahora estamos felices los 4. No dice eso. Dice, se unirá a su mujer. Dependencia de Dios. Ahora, emocionalmente, depende de su esposa. Pero yo amo mucho a mis papás. Mira, si algún día te faltan, Dios es suficiente. Porque dice la palabra de Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y serán una sola carne. Unión. Para siempre. El modelo de Dios es para siempre. Esos son los principios, hermanos. Eso es como la Biblia lo dice. Y uno dice, y este libro, Génesis, lo escribió Moisés, años antes de Cristo. Bueno, ¿y hoy día qué hacemos? Vamos a terminar con un versículo. Mateo 19:3. Muchos años después, el Señor Jesús en la tierra, hablando con seres humanos, vienen personas para probarle. Mateo 19. El versículo 3 dice que vienen los fariseos diciéndole, ¿es lícito para el hombre repudiar a la mujer por cualquier causa? ¿Está bien repudiarla y divorciarse? Y lo que el Señor le dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿A qué pasaje se refiere el Señor Jesús? Ahora escúchame, está Jesús, supongamos que allá en la punta del escenario está la creación. Y Jesús está parado acá, años después. Y Él dice, ¿no habéis leído que el que al principio los hizo? ¿De qué pasaje habla Jesús? A Génesis. El Señor Jesús, siendo Dios, no saltó el principio. Fue a lo que Dios ya había dejado escrito. O sea, el principio no cambia. Pero me fallaron, pero me dejaron, pero se aprovecharon de mí, pero me lastimaron. Mira cómo estoy. Y Él dice, al principio, la creación de Dios no fue así. No era el plan que Dios tenía. No era el plan. Dios no ha sido el culpable. No era el plan de Dios. Al principio no fue así, porque el que los hizo, ¿cómo los hizo? Varón y hembra. Años después, en ese momento donde había sometimiento, donde el romano tampoco respetaba tanto a la mujer, Dios vuelve a decir, Dios creó varón y hembra al mismo nivel. No volvió a someter a la mujer, bueno, pero dejémosla ahí calladita. No dijo eso el pasaje. Mira lo que dice el versículo 5, perdón. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, porque Dios lo dijo desde el principio. El principio no cambia. ¿Qué debemos hacer hoy? Vivir por el principio, querido hermano. Tome el principio. Ahí está el parámetro para nosotros hoy. Y vuelve a decir ahí, versículo
al principio no fue así. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Entonces ellos le dicen, ¿y por qué Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla? Por la dureza de vuestro corazón. Os permitió. Mas al principio no fue así. El Señor Jesús arranca y va hasta Génesis y dice, no es correcto, y vuelve a cerrar la misma idea. No es el plan de Dios. Si usted se va a casar, ahí está el principio. Si usted está casado, ahí está el parámetro. Ese es el parámetro. Bueno, esto ha sido la introducción de lo que vamos a empezar a ver, hermanos. Así que preparémonos para ir viendo la familia de acuerdo al diseño de Dios. Así que vamos, hermanos, ánimo, y le animo, lea estos pasajes, tómelo, convérselo con los amigos que usted tiene acá en la iglesia, con hermanos que tiene confianza, con los que ya transitaron, ya han caminado delante nuestro. Dígale, ¿cómo lograste hacer esto? Y que el Señor nos guíe. ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Que tengamos una semana. Esta es la parte más difícil. Cada vez que digo que tengamos una semana, se me viene una semana a mí. Que tengamos una semana. Que vivamos de acuerdo al plan de Dios. Glorificando al Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por su palabra buena. Señor, ayúdenos a cumplir su propósito. Ahí está el parámetro. Ahí está el principio. Ahí está el plan. Y ahí tenemos el parámetro bien claro para hacer lo que usted quiere. En su nombre oramos. Amén.